Bueno, entonces en cuanto a las hepatitis virales, vamos a tener que va a ser un proceso inflamatorio difuso del parénquima hepático de una gravedad que va a ser variable, que va a ser secundario a la respuesta inmune a un agente agresor, en este caso y en la mayoría de los casos, pues que va a ser un virus, con destrucción de las células hepáticas infectadas, pues ya de forma secundaria a esta infección y al daño que van a generar. En el caso pues, de nuestra revisión, vamos a hablar de los virus hepatotropos, que van a ser el virus de la hepatitis A, B, C y D, que cada uno va a compartir pues, algunas características especiales, como ya ahorita vamos a verlos. Algunos de ellos van a generarnos cronicidad y algunos de ellos solamente nos van a dar una presentación aguda con una posterior resolución de esta presentación. En cuanto a la epidemiología que vamos a tener entonces de las hepatitis virales, tenemos que ellas van a estarnos causando aproximadamente 1.4 millones de muertes en el año por infecciones agudas y en algunas ocasiones o en la mayoría de ocasiones por hepatocarcinoma y por cirrosis pues relacionada a una cronicidad con estas infecciones. Entonces de estas, el 47% se atribuye a la infección por hepatitis B virus, el 48% se va a atribuir a infección pues, por hepatitis C y el resto ya se va a atribuir a presentaciones pues, por infección de hepatitis A y hepatitis E. En todo el mundo, entonces, vamos a tener aproximadamente 240 millones de personas que van a tener una infección crónica por hepatitis B y entre 130 y 150 millones de personas van a tener una infección por hepatitis C de forma crónica. Y algo muy importante que no podemos dejar en cuenta, pues, que no podemos dejar atrás pues, con las enfermedades infecciosas, va a ser la coinfección con virus de inmunodeficiencia humana, en el que va a haber una coinfección con hepatitis C en 2.9 millones de personas que conviven pues, con esta infección y por hepatitis B en 2.6 millones de estas personas. Esta gráfica, pues básicamente lo que quería mostrar con ella es que principalmente la tasa de mortalidad que vamos a tener con nuestros pacientes, pues en general, adultos y niños en Colombia, va a ser de aproximadamente de 20 personas por cada 100.000. Y algo muy importante a resaltar y que se evidencia en esta gráfica es la presentación principal que va a darse por los virus que nos dan cronicidad, en especial la mortalidad por hepatitis B y por hepatitis C, que es la que, como vemos pues con los colores acá, va a estar predominando a nivel mundial en cuanto a lo que respecta pues con la mortalidad relacionada con las hepatitis virales. Estas son ya estadísticas de Colombia, estas son principalmente de las tasas también de mortalidad. Aquí lo que principalmente quería resaltar es que a nivel nacional se hace una comparación aquí entre el 2015 y hasta el 2019, en donde podemos evidenciar una disminución de los casos de mortalidad asociada con esta patología de aproximadamente un 14.8, un 15%. Las mayores tasas de mortalidad, como se ve acá con los colores en la gráfica de la izquierda, van a darse en las regiones de Amazonas, Vaupés y Guainía. Y otra cosa pues muy importante aquí a recalcar va a ser que en el 2019 el 53% de estas tasas de mortalidad se dieron por la infección por hepatitis B, un 24% por hepatitis C y un 4% por infección pues por hepatitis A. Lo que resalto acá en la gráfica de la derecha, en la parte inferior, va a ser la incidencia de mortalidad que vamos a tener en nuestra población pediátrica. Aquí la describen desde la etapa de pues desde el nacimiento hasta los 19 años, que es esto que tengo acá señalado con rojo, que como vemos dentro de la etapa pediátrica posiblemente no se ve muy alta esa tasa de mortalidad. Sin embargo, como vemos pues ya hacia el aumento de la edad, desde la tercera década en adelante, comienza a haber un aumento de esa mortalidad que posiblemente podríamos asociarlo con esa cronicidad que se va a dar desde la etapa pediátrica, que en su mayoría la mortalidad va a darse de una forma como complicación de una forma crónica de la infección, más no como una de la etapa aguda. Entonces, ya entrando a hablar de cada uno de estos virus que ahorita mencionamos, tenemos primero entonces la hepatitis A. Este virus de hepatitis A va a ocasionarnos más o menos 1.4 millones de casos en todo el mundo. Estas cifras son del 2010. Y en ese mismo año se documentaron 27.731 muertes debidas a la infección por hepatitis A.
es muy importante ver la seroprevalencia que vamos a tener en los pacientes desde los niños mayores y adolescentes y hasta los adultos en países de bajos ingresos, perdón, en los que casi el 100% de estos van a tener anticuerpos IgG positivos para la infección, lo que nos va a indicar una infección previa y lo que también nos va a indicar que en muchas ocasiones, como ya vamos a ver, esta infección puede pasar de una forma asintomática y nos vamos digamos, a dar cuenta de esto es ya cuando detectamos esos anticuerpos, bien sea por investigaciones o en los pacientes pues, que ya en una edad adulta presentan alguna hepatopatía. Vamos a tener que en Colombia, este es un gráfico que también se compara entre el 2015 y entre el 2018, estas van a ser las tasas de incidencia, donde básicamente lo que podemos ver es que sí ha disminuido la tasa de incidencia a nivel nacional, sin embargo persiste un lugar en este momento, al menos en el 2018, que era norte de Santander, donde estaba presentándose una tasa de incidencia de casi 30 personas pues, por cada 100.000, que es una tasa alta para, pues, a comparación del resto del país, a cómo nos estábamos localizando pues, en ese momento. En cuanto a las generalidades, entonces, ya de este virus, vamos a tener que pertenece a la familia Picornaviridae. Su conformación va a ser con una cápside icosaédrica con ARN monocateriano, que va a tener un periodo de incubación de 2 a 5 semanas, extendiéndose hasta aproximadamente 50 días. Su replicación, entonces, va a darse por una interacción con el receptor celular pues, del virus de hepatitis A y con la proteína del dominio de mucina, que va a denominarse TIM1, en los hepatocitos y en los linfocitos T. Su transmisión, entonces, va a ser principalmente fecal-oral. Sin embargo, algunos casos que van a ser más escasos pueden darse por una transmisión parenteral o por contacto directo con secreciones infectadas en las etapas más tempranas de la enfermedad, que como vamos a ver, es cuando va a haber una mayor replicación y una mayor carga viral pues de este germen. La persistencia de esa viremia que puede darse en estos pacientes puede darse hasta 20 a 30 días después del periodo de incubación y el principal reservorio para este va a ser el ser humano. Hay algo dentro de las condiciones o de las características de este virus que van a ser muy importantes para la prevención principalmente, en donde vamos a tener que este va a ser estable a la acidez, principalmente lo que nos explica que pueda sobrevivir al pH ácido pues, del estómago. Va a sobrevivir al uso de detergentes, agua salada y a la desecación. Y vamos a tener que también a tener una resistencia ante temperaturas menores de 56 grados. Por lo contrario, va a ser inactivado con una cloración adecuada del agua potable, con una desinfección con hipoclorito de sodio de las superficies y con temperaturas mayores de 85 grados. Después de que pase un minuto, definitivamente se va a ver inactivado este virus, lo que nos da, digamos, esa propiedad de la prevención contra esta enfermedad, como ahorita lo vamos a ver, de la adecuada cocción y preparación de los alimentos, porque ya vimos que su principal vía de transmisión pues, va a ser la vía fecal oral. Entonces, ya en cuanto al daño que puede generar a nivel hepático, vamos a tener que hay dos formas de este virus que se van a presentar durante todo su proceso de enfermedad, en donde vamos a tener primero una forma que se denomina cuasi envuelta de hepatitis A, que es la que va a estar circulando en el suero de los pacientes que estén infectados, y esto generalmente, pues en especial lo que les va a conferir va a ser una protección contra los anticuerpos neutralizantes, mientras que la forma que ya va a llegar al tracto digestivo y cómo se va a eliminar va a ser como una forma desnuda del virus de hepatitis A, que va a ser, como lo mencioné, pues la forma infectante y que se va a estar eliminando a través de las heces por 2 a 3 semanas. Ya la forma en la que va a generarnos el daño pues en los hepatocitos va a ser primero por el reconocimiento que se va a dar de este en el citosol y en el endosoma, que va a llevarnos a la producción de interferón gamma y de CXCL10, que básicamente, pues este último lo que nos va a generar es que se pueda generar todo ese proceso inflamatorio y de destrucción de las células mediante la activación de los linfocitos T citotóxicos. Por eso se habla de que en la mayoría de las hepatitis y en especial en esta, el proceso de daño hepático va a estar dado generalmente es más por un proceso inmunomediado más que por una citotoxicidad directa, pues por la carga viral que se esté presentando. Entonces ya vamos a saber que en la mayoría de las hepatitis todo el daño hepático que se esté generando va a ser por un proceso inmunomediado.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces pues va a ser muy importante conocer que de los pacientes que adquieren la infección por hepatitis A, el más del 70% en nuestra población pediátrica, principalmente en los menores de 6 años, van a desarrollar, como lo mencionaba inicialmente, una infección totalmente asintomática que posteriormente nos va a llevar a una recuperación espontánea y sin ninguna secuela. Sin embargo, hay algunos pacientes, el 30% o menos restante que va a quedar de estos, que va a generar síntomas durante la fase aguda de la enfermedad. De ellos, sin embargo, la mayoría van a tener una recuperación espontánea, aproximadamente un 99% o más, como lo describen, va a darse una recuperación espontánea, y en menos del 1% puede darse como complicación o como presentación aguda una falla hepática aguda que puede llevarnos al requerimiento del paciente de un trasplante de hígado, o en un 10% aproximadamente de estos que presentan falla hepática aguda, de un desenlace fatal. Dentro de esa presentación aguda que puede tener de sintomatología pues la enfermedad, al igual que las otras hepatitis, vamos a tener como un inicio abrupto de fiebre que puede estar o no puede estar presente en estos pacientes, malestar general, náuseas o episodios de emesis y dolor abdominal. Posterior a esta etapa, por decirlo así, de prodromos, va a poderse comenzar a presentar la sintomatología pues asociada ya al daño hepático que se está generando, en los que vamos a poder encontrar coluria e ictericia. Con menos frecuencia ya podemos encontrar secundario a esto prurito, diarrea, artralgias y erupción cutánea. Y en el examen físico lo que más vamos a poder encontrar va a ser presencia de hepatomegalia e ictericia. Entonces, en el curso natural que vamos a tener de esta enfermedad, vamos a tener, como lo vemos acá en el gráfico, que la reproducción inicial va a ser lo que primero pues vamos a tener, lo que principalmente se va a tener en un inicio de la enfermedad aguda va a ser la replicación viral aumentada, que va a ser más detectable en heces más que en plasma. Sin embargo, pues puede encontrarse también en plasma. Posterior a que ya se está dando esa activación de los procesos inmunológicos y de la reacción pues inmunitaria que vamos a tener, que va a ser aproximadamente a partir de las 2 semanas posterior al desarrollo pues a la presentación de la infección, vamos a tener el comienzo de la producción de anticuerpos para la hepatitis A. Y en este mismo momento se va a comenzar a dar también el pico de elevación de transaminasas, donde la que más se va a elevar va a ser la ALT, que como vemos va a poder estar elevada aproximadamente entre 2 a 3 y hasta 4 semanas con esa elevación de transaminasas, que se describe que en promedio van a estar elevándose hasta aproximadamente un nivel de 2000. Y generalmente lo que va a suceder en estos pacientes, como lo mencionamos, que su recuperación no va a generar una cronicidad de la enfermedad. Entonces vamos a tener unos anticuerpos con inmunoglobulina M que va a estar presente en estos pacientes aproximadamente hasta 6 meses, y también va a haber un desarrollo de anticuerpos IgG que va a tener ya una cronicidad pues por el resto de la vida del paciente, lo que va a conferir pues la inmunidad precisamente hacia este virus. En cuanto al resto de laboratorios que podemos tener, y que esto también se va a generalizar para el resto de las hepatitis, vamos a tener un promedio de elevación de bilirrubina total entre 7 y 13, de fosfatasa alcalina hasta 335, de transaminasas ALT, una elevación, como lo decía, es un promedio de 2000 aproximadamente, pero se ha visto hasta 4000 aproximadamente la elevación como un promedio pues máximo de esta elevación. Cuando hay una falla hepática aguda puede haber prolongación de tiempos de coagulación. Dentro de los hallazgos ecográficos que mencionaban que podía encontrarse durante este curso agudo de la hepatitis era un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar que se iba a asociar con niveles altos de bilirrubinas y que podía haberse descrito pues, en algunos estudios como un factor independiente de hepatitis grave también, pero pues esto va a estar asociado al contexto en que tengamos al paciente con nosotros paraclínicos y con la clínica del paciente. Otra cosa también muy importante es que entre el 6 al 11% de los pacientes que sean sintomáticos no van a mostrarnos una inmunoglobulina M pues que va a ser antihepatitis A detectable en el inicio clínico, por lo que se recomienda que ante la sospecha de esta infección o ante la detección de la carga viral de esta se haga un examen repetido 2 a 5 días después de haber hecho pues ese primer examen en el que no se detectó inmunoglobulina M contra este. El tratamiento en hepatitis A, como lo mencionamos, pues esta enfermedad va a ser autolimitada en la mayoría de los casos,
Por ende, entonces, lo que vamos a asegurar en estos pacientes va a ser un manejo de apoyo en el que vamos a generar una adecuada rehidratación oral o endovenosa, dependiendo de la tolerancia que pueda tener este paciente, antieméticos en caso de que el paciente lo llegue a requerir, y también importante aquí, pues, el reposo durante la recuperación de la patología para este paciente. La prevención, como vimos, su transmisión va a ser fecal-oral, y como vimos, este virus también va a tener una resistencia a temperaturas menores de 85 grados. Entonces, la idea con estos pacientes es, primero, asegurar una adecuada cocción de los alimentos. Mencionaban que uno de los principales que podía transmitirle iban a ser los mariscos, entonces generar una adecuada cocción de estos, una adecuada higiene de manos, como con la mayoría de enfermedades infecciosas que nosotros vamos a tener. Asegurar que exista la disposición en baños y en lugares públicos para lograr, pues, esta adecuada higiene de manos, y en especial en las instalaciones en que hayan personas que manipulen alimentos, que manipulen niños pequeños o personas que no tengan control de esfínteres, pues precisamente por su vía de transmisión. Y muy importante también que tengan acceso, pues, a la vacunación, como esté descrito en el lugar donde viva el paciente. Entonces, respecto a esa vacunación, aquí tenemos el cuadro, pues, del esquema de vacunación de Colombia. Este es el que se dejó en el 2019, donde tenemos que la dosis que se indica de hepatitis A va a ser a los 12 meses. Esta vacunación, entonces, va a darse bien sea con una vacuna con hepatitis A que sea de tipo inactivado o que sea viva atenuada. Las inactivadas son las que tenemos, pues, acá arriba, y ya las vamos a ver, las que tenemos disponibles acá en el país, y las vivas atenuadas van a estar en general asociadas a vacunación contra hepatitis B también, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, es importante que dentro, pues, de lo que se ha estudiado para esta vacunación, cuando se obtienen 2 a 3 dosis, podemos conferir unos niveles protectores adecuados para hepatitis A, que pueden persistir hasta más de 20 años. Y cuando tenemos una sola dosis de la vacuna, podemos tener una protección inmunológica que sí va a durar más de 10 años. Y pues en realidad, pues esta última es el esquema que, como ya vimos, es el que vamos a tener acá en nuestro país. Entonces, son los lineamientos, pues, o las que tenemos disponibles acá en Colombia. Como podemos ver, Twinrix es el que vamos a tener asociado a hepatitis B, y el resto de las que están disponibles, pues, van a ser solamente de virus inactivado, el antígeno, pues, del virus de hepatitis A inactivado, que van a ser las primeras 3, pues, que podemos ver aquí dentro del cuadro, con el esquema que ya mencionamos. Importante, entonces, también dentro de la prevención, pues estas son las indicaciones que vamos a tener para la vacunación de hepatitis A, en donde tenemos claramente, como lo vemos en nuestro país, pues todos los niños mayores de 1 año de edad, o pues incluidos dentro de la vacunación a los 12 meses al año de edad, personas que vayan a viajar a lugares que tengan una alta endemicidad de esta infección, hombres que tengan sexo con hombres también lo definen dentro de los factores de riesgo. El uso de drogas endovenosas o inhaladas también se definen dentro de estos factores de riesgo. Personas que tengan riesgos ocupacionales, como las personas que trabajan en laboratorios, que tengan interacción, pues, con muestras que puedan tener, muestras, pues, de personas con esta infección. Mujeres embarazadas. Y algo muy importante también a mostrar aquí son tanto las personas que no tienen un lugar estable, pues, de vivienda, y también los pacientes que son hijos de una madre que tenga exposición a drogas endovenosas, o hijos de una madre que tenga durante el embarazo la exposición a hepatitis A. Entonces, en estos pacientes lo que indican es el uso de inmunoglobulina, que ya la vamos a ver, asociado también a la vacunación de hepatitis A en una etapa, pues, más temprana, a los 12 meses, como se había mencionado. Esa cobertura de vacunación que tenemos acá en Colombia, este también es un documento que fue actualizado en el 2020 y que data, pues, de lo que tenemos entre el 2015 y el 2018, en donde podemos ver que la cobertura que se dio a nivel nacional fue en general hasta del 96.5% de las personas. El 67% de los departamentos cumplieron con esta cobertura. Sin embargo, no alcanzaron la meta lugares como Bogotá, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, y pues entre otros que son los que tenemos acá dentro de esta lista. El uso ya de la inmunoglobulina, que ahorita la mencionamos en los pacientes más pequeños, como ahorita lo había dicho,
Va a venir pues a partir del plasma humano combinado que se ha producido mediante fraccionamiento de etanol frío y que va a potenciar principalmente esa respuesta de esa inmunoglobulina G, pues esos anticuerpos que vamos a tener contra la hepatitis A. Entonces, aquí mencionaban una profilaxis previa a la exposición para personas que planearan viajar a áreas con endemicidad alta o intermedia. Aquí mencionaban que personas que vayan a esos lugares, que vayan a estar hasta un mes pues, de viaje, se considera una dosis de 0.1 mililitros por kilo, hasta 2 meses en ese viaje 0.2 por kilo, y a más de 2 meses dentro del viaje que vayan a hacer de 0.2 mililitros por kilo cada 2 meses. Es importante, como lo mencionaba, administrar después de 2 semanas post-exposición, más la dosis de la vacunación para la hepatitis A, pues que se vaya a dar pues, para el paciente que haya tenido la exposición. En cuanto a la hepatitis B, entonces vamos a tener que esta va a generarnos, como lo habíamos dicho en un inicio, hasta 240 millones de casos con hepatitis B crónica a nivel mundial. 1% de eso sí va a ser infecciones perinatales, el 10% infecciones de la primera infancia y el 30% infecciones en mayores de 5 años de edad. Importante aquí, los pacientes que adquieren la infección en la etapa perinatal van a tener un 90% de riesgo de desarrollar una infección crónica y un mayor riesgo pues, secundario a esto de generar una hepatopatía grave pues, de forma crónica a lo largo pues, de su vida. En cuanto a la epidemiología, tenemos aquí que si bien la región de las Américas respecto a las otras que mencionan acá en el 2015 iba a ser la más baja respecto a las demás, vamos a tener una incidencia, una prevalencia, que se va a estar presentando de un 0.7% en la región de las Américas, digamos que en general pues para la infección de la hepatitis B. Y la tasa de incidencia acá en Colombia, comparando el 2015 con el 2018, vamos a ver que persiste la mayor tasa de incidencia en el Amazonas, en el Guaviare y en Guainía, que no se ha disminuido en los últimos 3 años, y también en norte de Santander, presentando aproximadamente pues, una tasa de incidencia de 8 por cada 100.000 personas. Las generalidades entonces sobre este virus va a pertenecer a la familia de Pacnavirus. Su conformación va a ser de una cadena circular de ADN parcialmente bicateriano con un antígeno core que va a ser el antígeno pues, C de hepatitis B, el antígeno E de hepatitis B y el antígeno de superficie que va a ser el antígeno S de la hepatitis B. Su incubación va a tener un periodo de aproximadamente 75 días con un rango entre 30 y 180 días en total, en donde su replicación básicamente va a darse porque primero hay como lo vemos acá en el gráfico, pues va a haber una fusión con la membrana celular de la envoltura de este virus. Aquí se va a liberar entonces ese antígeno core al citoplasma. El genoma viral aquí ya va a comenzarse a fusionar en el núcleo. La cadena va a formar una cadena de ADN circular doble, con la información también que se tenga en el núcleo pues, del hospedador. Va a haber una transcripción por ARN polimerasa posteriormente y aquí ya se van a comenzar pues, a formar todas las proteínas que van a conformarnos el virión, que ya posteriormente va a ser, pues, sacado ya por exocitosis de la célula. Sí va a generarnos cronicidad, como lo habíamos mencionado inicialmente, y su reservorio principal pues, va a ser el ser humano. Importante aquí que este va a tener varios genotipos, de la A hasta la H. Aquí están descritos cómo va a darse la distribución, pues ya de forma geográfica de la infección por hepatitis B. Es muy importante anotar aquí que el genotipo C, que va a estar principalmente en Asia, Estados Unidos y Australia, es el que principalmente va a estarse relacionando con enfermedad hepática grave y principalmente pues con su presentación durante la etapa aguda. En cuanto a su transmisión, la transmisión de este va a ser principalmente por transmisión vertical, que es de las principales en nuestra edad pediátrica, contacto con secreciones infectadas, transfusiones y trasplante de órganos. En cuanto a la fisiopatología del daño del hepatocito que se va a estar generando, como ya lo habíamos mencionado, en la mayoría de las hepatitis el daño va a ser principalmente por mecanismos inmunomediados y en especial cuando tiene unas cargas virales muy elevadas puede generarnos cierto daño citotóxico directo, pero el principal va a ser el inmunomediado, como ya lo habíamos mencionado.
Entonces vamos a tener que esa lesión hepática inmunomediada va a darse principalmente por lisis de los hepatocitos infectados por las células T citotóxicas. La lesión hepática citopática directa va a ser cuando tenemos la carga viral muy elevada, como ya lo habíamos mencionado. La hepatitis B fulminante en la población pediátrica va a generarse principalmente cuando hay una lisis masiva de hepatocitos infectados, que va a ser también por un mecanismo inmunomediado. Y la infección crónica va a darse principalmente cuando la respuesta inmunitaria inicialmente fue débil y limitada pues a algunos epítopos de la hepatitis B, o a una activación relativamente mayor de mecanismos inmunosupresores del huésped que hacen como en contra pues de la balanza que generalmente se debería dar para que se dé la eliminación del virus, que sería una mayor actividad pues inmune del paciente. Como lo mencionamos entonces en las hepatitis, las manifestaciones clínicas, pues la mayoría de ellos van a ser asintomáticos, pero en caso de que se presenta una sintomatología aguda, esos pacientes pueden tener el malestar general, la ictericia, náuseas y emesis, la elevación de las transaminasas principalmente de ALT. Va a verse en estos pacientes en la presentación aguda una detección del antígeno de superficie de hepatitis B y de la carga viral, como ya lo vamos a mencionar. Y cuando se da una resolución del cuadro y no se da, digamos, esa infección crónica, va a desaparecer esa detección de antígeno de superficie de la hepatitis B y la carga viral. Y ya cuando se da la resolución, el riesgo de falla hepática aguda va a disminuir hasta un 1%. Cuando se da la infección crónica, vamos a tener que es cuando hay una detección de antígeno S de la hepatitis B que va a perpetuarse por más de 6 meses. El 95% de esta infección, como ya lo habíamos mencionado inicialmente, va a darse pues crónica cuando se da en la etapa perinatal, 35% cuando se da en la etapa escolar y menos del 5% cuando ya se presenta en adolescentes y en adultos. Generalmente entonces van a ser asintomáticos, pero pueden presentar de forma crónica o episódica episodios pues de fatiga y anorexia, ictericia. Pueden presentarse también manifestaciones extrahepáticas. Y importante aquí entonces que cuando tenemos la detección en una infección crónica del antígeno E de la hepatitis B, va a desarrollarse cirrosis hasta en 1 a un 5% y hepatocarcinoma en menos del 1% de estos. Describían los factores de riesgo para cirrosis, que eran pues principalmente que antes de los 3 años de edad se dé la seroconversión del antígeno E de hepatitis B, pues los anticuerpos contra este, que haya una importante actividad necroinflamatoria y una fase de inmunoeliminación que sea muy prolongada. Aquí entonces vamos a ver el curso natural que vamos a tener con la infección de hepatitis B, en donde vamos a tener 4 fases principales o posibles, que van a ser primero la fase de inmunotolerancia, en donde vamos a tener una alta carga viral de este virus, del virus de hepatitis B, en donde no va a haber un desarrollo pues muy amplio de fibrosis durante esta fase. Y en esta fase no va a darse todavía la elevación de las transaminasas, ya que esta va a darse es cuando comienza los procesos inmunomediados, es decir, la fase de inmunoactividad que vendría siendo la segunda, y aquí comienzan a darse ya la elevación y las fluctuaciones pues en los niveles de las transaminasas de ALT principalmente, como ya lo habíamos mencionado. Y también en este punto, como ya se está dando toda esa activación inmune y toda esa respuesta, se está logrando alguna eliminación pues de este virus y comienza a disminuir ya la carga viral que es detectable en estos pacientes. Hay algo importante aquí y es que puede haber un portador inactivo, que es cuando no vamos a tener esa actividad, pues digámoslo, aumentada o aguda con la elevación también de transaminasas que nos estarían detectando como ese daño agudo que se está generando en ellos, sino que solamente va a estar la presencia de los antígenos de hepatitis B que van a ser detectables, pero sin la carga viral detectable. Y ya por último, pues vamos a tener la fase de reactivación, que es en el proceso de un paciente que viene con una infección crónica y que episódicamente, como lo había mencionado, puede generarse pues como su nombre lo dice, una reactivación de esa hepatitis activa. Entonces van a comenzarse a dar en esos episodios las fluctuaciones de los niveles de transaminasas y pues de la fibrosis progresiva que va a estarse dando en esta hepatopatía crónica en estos pacientes. Aquí entonces, digamos, este va a ser un cuadro que nos va a resumir los hallazgos que podemos tener
en cuanto a la serología y la carga viral y los niveles de transaminasas en los pacientes de acuerdo a la fase en la que se encuentren. Entonces, cuando un paciente es vacunado, pues con una vacuna contra hepatitis B, vamos a tener que el paciente va a tener anticuerpos IgM contra el antígeno de superficie de hepatitis B, no va a tener una carga viral detectable y los niveles de transaminasas van a estar normales porque no se está dando ese proceso pues, de inmunoeliminación o de inmunoactividad que habíamos mencionado previamente. En la fase aguda, entonces vamos a tener la presencia o la detección del antígeno de superficie de hepatitis B, más no anticuerpos, porque aún no se han generado, como ya lo vimos dentro de su curso natural, y antígeno E de hepatitis B también va a estar detectable, pero tampoco pues, van a estar detectables sus anticuerpos. La carga viral en este punto, como ya lo vimos dentro de su curso natural, va a ser detectable, que aquí lo describían más de 20.000 unidades por mililitro o más de 10.000 copias por mililitro. Y aquí es donde vamos a tener los niveles de transaminasas que van a estar elevadas, que se describe que esa elevación va a estar dada cuando se encuentran en niveles 2 o más veces por encima del límite superior que se tenga para los niveles de ALT. La fase de remisión, entonces vamos a tener que es cuando ya es resuelta esa infección y que, digamos, va a poder presentarse en la mayoría de los casos en nuestros niños. Entonces, esa fase resuelta va a tener una no detección del antígeno de superficie de hepatitis B, más sí se van a encontrar ya el desarrollo de IgM contra ese antígeno de superficie de hepatitis B, al igual que la aparición de IgM contra el antígeno E de hepatitis B. Y no se va a detectar ninguno de los dos antígenos como tal, pues en el suero del paciente. Y la carga viral, pues como ya estamos en una fase de remisión, no va a estar detectable y las transaminasas van a estar normales. En la fase de inmunotolerancia, que como ya vimos en la fase de replicación, vamos a tener los hallazgos que tendríamos dentro de la fase aguda de la infección, la fase de inmunoeliminación o de inmunoactividad, que ya vimos pues dentro del curso natural de la enfermedad, que es cuando se va a estar dando toda esta respuesta, digámoslo, acelerada pues hacia la carga viral que estamos teniendo en el paciente. Entonces, cuando es, aquí podemos encontrar una positividad para el antígeno S para el antígeno de superficie de la hepatitis B, y también una positividad para el antígeno E de la hepatitis B con una detección pues, de la carga viral que va a estar también pues, por encima de 20.000, como ahorita lo habíamos mencionado, y unos niveles de transaminasas que van a estar elevados. Y en la fase de baja replicación o en la fase del portador inactivo, que también habíamos visto dentro de las fases pues, de la enfermedad, vamos a tener que hay una detección del antígeno de superficie para hepatitis B, no hay detección de anticuerpos que se hayan desarrollado contra él, más sí hay anticuerpos contra el antígeno E de la hepatitis B, pero no hay detección como tal pues del antígeno en el suero del paciente. La carga viral va a ser menor de 2.000 en estos pacientes que son portadores inactivos y los niveles de ALT pueden encontrarse normales o ligeramente elevados. En cuanto al tratamiento de los pacientes en su etapa aguda, como lo mencionamos, suelen ser asintomáticos, entonces digamos que en esos pacientes pues claramente no van a recibir un tratamiento cuando son asintomáticos, pero en los pacientes que presentan una hepatopatía grave de forma aguda, es decir, la hepatitis fulminante, hepatitis aguda grave o una hepatitis aguda que sea prolongada, la indicación es iniciar, como ahorita lo vamos a ver, los antivirales de acción directa, pues como digamos de primera elección. Entonces estos básicamente, como lo vemos en la parte inferior, estos van a estar actuando contra cada uno de los procesos o de los epítopos pues que vamos a tener para la hepatitis B, y cada uno de ellos lo que va a hacer es inhibir una parte de la transcripción de esta hepatitis B y por lo tanto va a estar disminuyendo su replicación. Entonces la idea es que estos medicamentos se den en los pacientes hasta que se detecte pues, la eliminación del antígeno de superficie de hepatitis B, o que se dé pues, esa seroconversión hacia pues, anticuerpos contra este antígeno, o un año después de la seroconversión de los anticuerpos ante el antígeno E de la hepatitis B, sin pérdida del antígeno S. Aquí están básicamente entonces en la etapa crónica las indicaciones que vamos a tener para el inicio de estos medicamentos antivirales que acabamos de mencionar. Entonces, como ya vimos, hay unos pacientes que van a tener una hepatitis B crónica, que va a tener una positividad para el antígeno E de la hepatitis B,
y vamos a tener unos que va a tener negatividad para estos. Entonces, cuando tenemos estos antígenos positivos y tenemos un paciente que presenta una elevación de las transaminasas de la ALT mayor de 1500 por más de 6 meses, que presenta también una carga viral que es detectable por encima de 2000 también durante todo este transcurso del tiempo, se le va a hacer una biopsia hepática y dentro de la histología que se le realice, si hay una inflamación, una fibrosis moderada severa, se va a indicar el tratamiento con estos medicamentos antivirales. Y en el paciente que presenta una hepatitis B crónica con estos anticuerpos que mencionamos, con este antígeno que mencionamos negativo, va a tener en realidad las mismas indicaciones para ese inicio de tratamiento. Esa prolongación de las transaminasas mayores de 12 meses, anteriormente era de 6 meses, ahora va a ser de 12 meses, con una carga viral detectable por encima de 2000, también por este lapso de tiempo, y con la evaluación histológica que mencionamos previamente, asociada pues a esta persistencia por 12 meses de estos niveles que mencionamos, entonces también se va a indicar el tratamiento antiviral en ellos. Estas son entonces las opciones que vamos a tener de tratamiento. Aquí quería mostrar las dosis y las que están aprobadas en pediatría, que como vemos, la mayoría de estas están aprobadas en pacientes ya mayores de 2 o de 3 años. Otra cosa muy importante es la exposición de riesgo biológico que podemos tener con un paciente, que puede ser vía sexual o por una punción accidental, por salpicaduras de secreciones pues que estén infectadas en personas que no sean vacunadas o que tengan una vacunación incompleta o que tengan niveles anti el antígeno de superficie de hepatitis B que se encuentre por debajo de los niveles de protección. En este caso aquí lo describen por debajo de 10 miliunidades por mililitro. Entonces en estos pacientes lo que debemos hacer es, primero, la aplicación de la inmunoglobulina, y lo segundo va a ser también administrar una dosis de la vacuna si definitivamente pues encontramos que estos niveles de anticuerpos están bajos en este paciente y no está teniendo la protección adecuada. Y ya posteriormente a esas primeras aplicaciones vamos a hacer una aplicación de la segunda dosis de la vacuna al mes de haber pues realizado la primera aplicación. Entonces tenemos tres como tres localizaciones que podríamos tener, que el primero va a ser una exposición perinatal, que como ya vamos a ver, entonces en una mamá que es positiva para el antígeno de superficie de hepatitis B, vamos a aplicar al paciente una dosis de la vacuna que sería, pues como ya lo habíamos mencionado previamente al nacimiento, y adicional a esto se va a aplicar la inmunoglobulina, que va a ser una dosis de 0.5 mililitros en un periodo que va a ser el efectivo, que va a ser dentro de las primeras 12 horas de vida, cuando ya sabemos que tenemos una mamá que es positiva. Cuando hay un contacto sexual o un contacto con secreciones que estén infectadas, la dosis va a ser de 0.06 mililitros por kilo. En el caso del contacto con las secreciones infectadas, va a ser antes de los 7 días, donde vamos a tener mayor efectividad. Y en la exposición sexual va a ser esa misma dosis en un periodo de ventana de 14 días. Dentro de estos dos, importante que sí se describen estos periodos de ventana de hasta 7 y 14 días, pero la mayor efectividad que vamos a tener es cuando se da esa aplicación 48, al menos dentro de las 48 horas post-exposición a una persona pues que ya sabemos que está infectada. Entonces, pues, con lo que ya acabamos de hablar y conociendo los medios de transmisión de este virus, vamos a tener que la prevención va a estar principalmente dada por la vacunación, por el uso de métodos de barrera, evitar el uso de agujas contaminadas. En las madres que ya se conoce que son positivas, usar análogos nucleócidos o esos antivirales directos que mencionamos en el tercer trimestre del embarazo, de las mamás pues que tengan una alta carga viral, y como ya lo mencionamos, en los hijos de madres que sean positivos para el antígeno de superficie, aplicar la dosis de la vacuna más 0.5 mililitros de la inmunoglobulina antihepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida. Aquí entonces tenemos las edades en las que se va a estar dando pues en Colombia la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B, que va a ser en el paciente recién nacido, a los 2 meses de edad, a los 4 y a los 6 meses.
Entonces vamos a tener que esa vacuna va a ser inactivada y que va a contener proteínas del antígeno de superficie de hepatitis B. Este lo que va a desarrollar es la activación de células de memoria y secundario a esto pues va a darse también la activación y la maduración de las células B que van a darnos anticuerpos neutralizantes que van a ser los que nos van a conferir pues como esa protección contra esta infección. Entonces aquí también hablábamos respecto a las dosis, que la vacunación habitual contra la hepatitis B, cuando se dan 3 dosis, nos puede dar una protección aproximadamente de un 90% en un rango de un 74 a un 100%, que van a permanecer protegidos por encima de 30 años pues, después de haber finalizado todo este proceso de vacunación, independiente del título de anticuerpos de pues, hepatitis B que se pueda generar ante el antígeno de superficie de hepatitis B. Y que la respuesta inmune mínimamente aceptable que nosotros vamos a tener para considerar una protección contra este virus va a ser unos niveles por encima de 10 unidades por litro, 1 a 2 meses después de haber recibido la última dosis de vacunación. Estos van a ser entonces, pues nuevamente las vacunas que vamos a tener disponibles para la protección para hepatitis B en Colombia. Sin embargo, es importante mencionar que dentro del esquema de vacunación, la que se va a dar va a ser la vacunación dentro del esquema pues pentavalente, que va a contener protección contra DPT, hepatitis B y contra hemófilos influenza de tipo B, que se va a aplicar en las edades en las que ya mencionamos previamente. Entonces, las indicaciones adicionales que tenemos para esta vacunación, básicamente lo resumen en todas las personas que busquen una protección contra hepatitis B, pero los principales van a ser los que tengan una alta exposición, como los trabajadores sanitarios, los que sean usuarios de drogas intravenosas, los pacientes que se encuentren en diálisis o que hayan estado en diálisis, personas que también tengan infección por hepatitis C por el aumento de riesgo de una hepatopatía crónica pues en estos pacientes con las coinfecciones, viajeros a países endémicos con hepatitis B y personas que tengan riesgo de contagio pues, con enfermedades de transmisión sexual, además de las personas que se encuentren en centros pues, de reclutamiento como las personas encarceladas. Las contraindicaciones que vamos a tener se van a resumir en personas que hayan tenido episodios de hipersensibilidad, pues personas que tengan hipersensibilidad a los componentes de la vacuna o personas que tengan antecedentes de efectos adversos graves o de eventos adversos graves como la anafilaxia después de la vacunación anterior que se haya dado pues, para la hepatitis B. El cubrimiento que hemos tenido para la vacunación de hepatitis B, entonces entre el 2015 y el 2018 se ha logrado un cubrimiento hasta de un 87% en todo el país, teniendo en cuenta que la meta es del 95%, es decir, que no la hemos logrado pues hasta este momento. Y entre el 2015 y el 2018 se encontró que los que menos coberturas tenían, los que tenían pues esas coberturas más bajas para la vacunación, iban a ser Baupés y Vichada, en los que han tenido un aumento de aproximadamente un 10% en los últimos 3 años, que son pues los 3 referidos que estamos mencionando aquí. Cabe aclarar que a pesar de que se habla pues hasta el 2018, estos son estadísticas que se estuvieron actualizando hasta julio del 2020. En cuanto a la hepatitis C, vamos a tener entonces que es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica y de morbimortalidad asociada a esta, que va a presentarse en el 2016, se mencionó hasta en 71 millones de personas con infección crónica por esta, 399,000 muertes fueron identificadas en el 2015, principalmente asociado a procesos de cirrosis o carcinoma hepatocelular, y se menciona que puede darse hasta 75 millones de nuevas infecciones por año por este virus. Aquí están las tasas de incidencia de hepatitis C según los departamentos acá en Colombia, también entre el 2015 y el 2018. Es importante resaltar que en departamentos como Antioquia y muy importante para nosotros, pues el Valle del Cauca, se generaron antes aumentos de la tasa de incidencia desde el 2015 hasta el 2018, situándonos ahorita con una tasa de incidencia aquí en nuestro departamento de aproximadamente entre 3 y 7 personas por cada 100,000. Las generalidades entonces de este virus, vamos a tener que pertenece a la familia Flaviviridae, con una conformación con un virus ARN de cadena simple positiva envuelto de forma esférica.
una incubación de aproximadamente 7 semanas con un rango entre 6 y 26 semanas, con una replicación que va a darse por una inicial adhesión al receptor para con una entrada a la célula por endocitosis, una liberación posterior del genoma viral al citoplasma. Ahí es donde se va a dar, como lo vemos acá en la imagen, la traducción de las proteínas estructurales, de donde se van a formar los nuevos viriones y se va a dar pues ya la exocitosis de estos, de la célula donde se dio la replicación. Va a generar cronicidad también y el reservorio va a ser el ser humano. La transmisión de entonces va a darse por contacto con secreciones infectadas, por trasplante de órganos, transfusiones y transmisión vertical. Entonces, digamos que los factores de riesgo más importantes para estos pacientes, pues primero van a ser los hijos de madres que sean positivas para hepatitis C o que hayan sido usuarias de drogas endovenosas previamente. Entonces, en estos pacientes la idea es poder hacerle a estos recién nacidos antes de los 18 meses de edad un test pues, para evidenciar si hay anticuerpos contra hepatitis C. Y además de esto, hacer una carga viral a este paciente también antes de los 3 años de edad para ver si es positiva o si esa positividad de los anticuerpos previos que se habían detectado antes de los 18 meses fueron por anticuerpos presentes en la madre. Otra cosa van a ser los niños que tengan infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, los pacientes que sean usuarios de drogas inyectables o inhaladas, víctimas de abuso sexual, pacientes que hayan estado o estén en hemodiálisis y pacientes que se hagan tatuajes en lugares que no sean certificados pues, con las adecuadas medidas de salubridad para la realización de estos. Su fisiopatología va a estar basada en lo mismo que hemos mencionado. La mayoría de va a ser inmunomediada, la respuesta que va a estar generando el daño hepático, pues el daño de los hepatocitos en estos pacientes. Pero algo muy importante aquí es que este virus tiene la capacidad de inhibir o de interrumpir más bien la señalización de las proteínas reconocedoras de patógenos y la proteína del núcleo puede inhibirnos las vías de ataque de interferón, que va a ser el que principalmente nos va a poder neutralizar estos virus en condiciones normales. Además de esto, vamos a tener que hay pues algunos procesos también mediados por el metabolismo, como el desarrollo pues de estrés oxidativo y de esteatosis hepática que nos van a estar empeorando ese daño hepático y ese progreso pues de la enfermedad ya en su parte crónica. Como lo mencionamos, pues las manifestaciones clínicas van a ser indistinguibles de las causadas por hepatitis A o hepatitis B, tanto en su forma aguda como en su forma crónica, que ya previamente pues nos habíamos detenido a hablar sobre estas. Y su curso natural, vamos a tener entonces que cuando se da una infección por el virus de hepatitis C, va a darse una infección aguda y de estos 20 a 30% van a ser sintomáticos. Aquí tenemos la posibilidad de que se dé una hepatitis fulminante, que va a ser la presentación más rara en pediatría, o de que se dé la eliminación por completo del virus de la hepatitis C, que se va a dar hasta en un 15 o un 25%. Hasta un 90% casi de los pacientes van a desarrollar una infección crónica en los que no se logró dar una erradicación pues, de este virus. En ellos pueden darse manifestaciones extrahepáticas, dentro de las que caben pues, manifestaciones renales, por ejemplo, manifestaciones cutáneas, o puede darse pues, adicional a esto la hepatitis crónica activa, que va a llevarnos a cirrosis, en un 10 a un 20% de los pacientes en un lapso de 20 años después de haberse desarrollado la infección y de estos un 1 a un 4% van a poder desarrollarnos un carcinoma hepatocelular y este riesgo va a estar aumentando pues con la edad y con la cronicidad en que se esté dando esta infección. Este es el curso natural como lo hemos visto en las otras infecciones pues previas, en donde vamos a tener que en la etapa aguda vamos a tener la elevación de la carga viral de hepatitis C, que va a darse, digamos que su pico va a estar representado en el mismo punto en el que van a comenzarse a darse los síntomas. Entonces, esta elevación va a estarse dando aproximadamente entre 1 y 5 meses aproximadamente después de haberse dado la infección, es cuando vamos a tener una mayor contagiosidad por la presencia de la carga viral y donde se van a presentar pues toda la sintomatología y la elevación de las transaminasas en esta etapa aguda. Ya posterior a eso, a partir aproximadamente de los 2 o 3 meses, se comienzan a generar anticuerpos contra este. Como lo mencionamos, pues es más la proporción de pacientes que van a generar una infección por hepatitis C crónica, más que los que van a resolver en su etapa aguda. Entonces, ya los pacientes que desarrollan una infección crónica, van a tener también fluctuaciones de los niveles de transaminasas y va a haber una persistencia de la carga viral que en algunos puntos puede ser
detectable y en algunos puntos no, pero generalmente pues va a haber esa persistencia de la carga viral más las fluctuaciones de los niveles de ALT. Entonces aquí tenemos un paciente, entonces tenemos digamos un algoritmo en el que nos muestra desde el tiempo de la exposición y hasta aproximadamente 24 semanas después, dependiendo de los hallazgos que obtengamos. Entonces, en los pacientes en que tenemos anticuerpos, en los pacientes en que no tenemos ni anticuerpos contra hepatitis C, ni tenemos una carga viral detectable, se considera en ese momento que no hay una infección y lo que recomiendan es realizar 6 meses después nuevamente los mismos exámenes. Cuando tenemos un paciente con anticuerpos positivos, pero que no tiene una carga viral detectable, se considera que puede haber sido una infección ya resuelta y se considera también hacer un control a los 6 meses para ver si hay una seroconversión o que hay una detección pues, de carga viral ya posteriormente. En los que no se vuelve a detectar la carga viral y que persiste positiva pues, los anticuerpos contra la hepatitis C, pues digamos que ya se va a continuar haciendo un riesgo, se va a continuar haciendo un control dependiendo del contexto del paciente y del riesgo que tenga para el desarrollo de esta infección. Y en pacientes en que tenemos anticuerpos negativos, pero con carga viral detectable, se va a considerar, como ya lo vimos en el curso natural, una infección aguda que va a estar presente en ese momento. Y los pacientes que tienen una carga viral y unos anticuerpos positivos, se considera que es un paciente que ya cursa con una infección crónica, se debe hacer el tratamiento que ya vamos a ver y además de eso se considera que dependiendo del curso que tenga, normalmente se va a hacer un control de estos paraclínicos de forma anual o pues en menos tiempo si el paciente así lo requiere. Entonces el tratamiento para ellos va a ser tanto los antivirales de acción directa como los que ya habíamos mencionado previamente, que estas son las combinaciones que van a estar también aprobadas en pediatría con sus dosis. Y aquí también es importante el uso del interferón pegilado y de la ribavirina. Básicamente esto lo que nos van a hacer es disminuir la carga viral por inhibición de la transcripción y la traducción viral y la estimulación del sistema inmune por la parte del interferón, que como ya vimos era el que más nos iba a ayudar a neutralizar pues también todo este proceso de la infección, y ribavirina por inhibición directa sobre la ARN polimerasa viral y que va a generarnos una mutagénesis de esos ácidos nucleicos virales que van a darnos, digamos, una estructura que no va a ser normal y no va a tener la misma capacidad, digamos, pues para desarrollar la respuesta inmune y todo el efecto, pues, del daño hepático que se va a generar y va a alterar, pues, también la transcripción, disminuyéndonos también la carga viral. Tenemos este esquema entonces en el que tenemos un paciente menor de 18 años que va a tener alto riesgo de desarrollar la infección, como son las personas que están evidenciadas aquí en este algoritmo, que ya las mencionamos previamente, en los que les vamos a hacer anticuerpos contra hepatitis C. Si estos anticuerpos son negativos, se considera en ese momento que no hay una infección y se desarrollaría un control de este si hay un alto riesgo o una alta sospecha de que sí haya presentado esta. Y cuando son positivos, debemos hacer entonces la carga viral para estos pacientes y la genotipificación para ellos, que ya ahorita vamos a ver para qué, que nos va a servir para los esquemas de tratamiento que demos. Entonces, si es negativo, se va a hacer nuevamente el test en caso de que pensemos que definitivamente pues, el paciente sí tiene la patología. O cuando son positivos, va a depender de la edad. Cuando tenemos un paciente mayor de 13 años, pero menor de mayor de 3 años, pero menor de 12 años, la idea es iniciar con los antivirales de acción directa. Pero en caso de que no estén disponibles o en los casos en que tengamos una enfermedad hepática que sea avanzada o que sea grave, vamos a iniciar tanto los antivirales de acción directa como el interferón y ribavirina, como ya lo vimos previamente. Y en los pacientes que son mayores de 12 años, la idea es iniciar con ellos los antivirales de acción directa, pero pues todo esto en realidad va a depender del desarrollo de la enfermedad y la gravedad que tenga. Aquí ya nos dan los esquemas de tratamiento que vamos a tener en los pacientes de acuerdo a la genotipificación que tengamos. Entonces, en los que tienen una genotipificación para el genotipo 1, 4, 5 o 6, van a tener un tratamiento diferido en los pacientes menores de 3 años, dependiendo de la gravedad que tengan. Y ya por encima de los 3 años, estos van a ser los esquemas de tratamiento que vamos a tener para ellos. Y en los pacientes con genotipos 2 o 3 de este virus, vamos a tener que se va a diferir el tratamiento, tanto en los pacientes menores de 3 años, como en los pacientes que se encuentren entre los 3 y los 6 años, que digamos no hayan presentado una patología grave hasta ese momento.
En cuanto a la prevención, entonces vamos a evitar la exposición pues a sangre de otra persona, evitar compartir objetos que puedan tener contacto con secreciones infectadas, evitar el uso de drogas endovenosas o inhaladas, lo del uso de los métodos de barrera y evitar pues los tatuajes, que básicamente son los factores de riesgo que ya previamente habíamos mencionado. En cuanto a la hepatitis D, vamos a tener entonces que esta va a causarnos 15 millones de casos en las personas que ya son portadoras de hepatitis B, ya que como vamos a ver debe haber una coinfección o una sobreinfección para poder que se desarrolle la enfermedad por hepatitis D. Entonces, va a tener también unas tasas de mortalidad por hepatitis D en los pacientes crónicos por hepatitis B que van a ser altas, entre un 2 y un 20%, y hasta se han descrito mayores del 20%. Como ya vamos a ver, hay una diferencia entre la coinfección y sobreinfección en estos pacientes que ya tienen una hepatitis B crónica. Entonces, esa coinfección va a darse en un 1 a un 3% y la sobreinfección va a darse en más del 80%. Entonces, las generalidades sobre este virus vamos a tener que va a ser de una conformación de un ARN circular monocateriano que va a depender de la presencia del antígeno de superficie de hepatitis B, principalmente para poder ser internalizado y para que posteriormente se pueda dar la transcripción y la replicación, que nos va a generar unos viriones que ya van a tener un antígeno delta que va a ser de sus componentes, que ya va a ser más grande, se va a liberar así pues este virión y ya va a causar pues ya los daños añadidos que pueda generar a los que ya esté generando el virus de la hepatitis B de forma crónica. La incubación va a ser de 7 semanas aproximadamente, entre 6 y 26 semanas el rango que se va a tener, y como ya vimos pues iba a generarnos cronicidad. El daño que se va a dar entonces en los hepatocitos de estos pacientes va a ser citotóxico directo por la carga viral que tengamos y también inmunomediado. Entonces aquí viene la diferencia de la que quería hablarles pues previamente, que es la coinfección, que es cuando se va a dar una infección simultánea por el virus de hepatitis B y por el virus de hepatitis D, en la que la mayoría de los niños van a generar una eliminación de ambos, o la otra opción que hay es que no se dé esa eliminación y que la presentación aguda sea peor en estos pacientes con coinfección. Y la sobreinfección se va a dar en los pacientes en que ya vienen con un curso crónico de una infección por hepatitis B y que añadido a esto llega pues la infección por hepatitis D, que va a empeorarnos ya la progresión y el compromiso crónico que ya previamente se tenía a nivel hepático por la hepatitis B. Esto es básicamente, solamente les quería mostrar la distribución que hay de los genotipos probables que vamos a tener para la hepatitis D. Ya aquí por la distribución que vemos, entonces el genotipo 3 es el que nos va a estar causando la infección principalmente acá en Colombia. La transmisión va a ser vertical por transfusiones o por contacto con fluidos corporales, similar a la que vamos a tener con hepatitis B. El curso de la enfermedad, digamos que va a ser algo muy similar a la hepatitis B, pero es muy importante tener en estos pacientes el hecho de que no siempre vamos a encontrar anticuerpos antihepatitis D que vayan a persistir después de que se haya eliminado la infección aguda. Entonces, el hecho de que no tengamos los anticuerpos no va a descartarnos que el paciente también haya cursado pues con una infección por hepatitis D. Entonces, aquí lo que nos muestra es la diferencia que vamos a tener entre un episodio agudo normal por hepatitis B, que ya lo habíamos visto previamente. Cuando se da una coinfección con hepatitis D, entonces vamos a tener los hallazgos que vamos a tener en una hepatitis aguda, es decir, la identificación del antígeno de superficie de la hepatitis B, adicional a la carga viral presente de la hepatitis D, y el desarrollo de los anticuerpos IgM contra hepatitis B y contra hepatitis D, más la carga viral pues identificable de ambos. Mientras que en un paciente que desarrolla una sobreinfección, vamos a tener estos mismos hallazgos, excepto que no vamos a tener el desarrollo aún no vamos a tener aquí el desarrollo de los anticuerpos IgM contra la hepatitis B. En cuanto al tratamiento, entonces el objetivo que vamos a tener en estos va a ser la respuesta virológica contra la hepatitis D de forma sostenida, es decir, que sea negativa la carga viral de después de 6 meses de haber suspendido el tratamiento. La erradicación de la infección por hepatitis B y pues del antígeno de superficie de hepatitis B va a ser la principal cosa que debemos hacer nosotros inicialmente para poder evitar los desenlaces pues ya más crónicos y más graves de esta coinfección o de esta sobreinfección.
El tratamiento de primera línea para la hepatitis D va a ser el interferón, que ya previamente habíamos visto, en los que un 25 o un 30% van a mostrar una respuesta virológica sostenida después de unos 2 años de haber terminado ya la terapia con esta. Y la prevención, pues básicamente va a ser igual a la de la hepatitis B, más la vacunación contra la hepatitis B, ya que como vimos, va a ser crucial la presencia del antígeno de superficie de esta para poder desarrollar la infección por hepatitis D. Y en cuanto a la hepatitis E, vamos a tener que cada año puede desarrollar hasta 20 millones de casos, de los cuales 3.3 millones van a presentar síntomas. En el 2015 se emitieron 44.000 defunciones, que representarían un 3.3% de la mortalidad por las hepatitis víricas que ya mencionamos. Menos del 10% va a tener cero prevalencia en niños de 10 años de edad o menos. Y en el 2008 se hizo una identificación de IgG en 1.249 niños sanos de 6 a 15 años, en los que se encontró que un 4 a un 5% de ellos había tenido la infección, es decir, que presentaba inmunoglobulina G positiva para anticuerpos pues, contra la hepatitis E, y 4 de ellos apenas habían sido sintomáticos. El tipo entonces de este virus va a ser un virus tipo calicivirus. Su conformación va a ser por ARN monocateriano sin cápsula de envoltura. Su incubación va a ir de 45 días aproximadamente, en un rango de 15 a 60 días. Su replicación en realidad pues no es muy bien conocida, pero mencionan que podría ser muy similar en todos los aspectos a la hepatitis A. Va a liberar entonces el ARN cuando ingresa a la célula, va a traducirse en el citosol y a liberar nuevas copias pues con ARN ya de esta replicación que se está dando en estos pacientes. Va a generar cronicidad y la transmisión va a ser principalmente fecal-oral y ocasionalmente parenteral y vertical en etapas tempranas, ya que, como lo mencioné, su presentación y todo su desarrollo de enfermedad va a ser muy similar a la hepatitis A. El curso natural que vamos a tener aquí, entonces, va a ser una fase preictérica o prodrómica, que va a ser con los síntomas que ya previamente hemos dicho, extrahepáticos, pues dentro de la presentación de las otras hepatitis, que va a durar de 2 a 3 días. 10 a 14 días va a estarse presentando la fase ictérica, en donde podemos encontrar también una hepatomegalia con elevación de las enzimas hepáticas que van a persistir hasta 6 semanas y síntomas colestásicos como acolia y prurito hasta en 20% de ellos. Pueden haber manifestaciones no hepáticas, dentro de las más importantes aquí va a ser la presentación de pancreatitis, y la mayoría de estos van a resolver sin secuelas y sin desarrollo de hepatitis crónica, pero puede generarse sí una hepatopatía crónica también por este. Este es entonces el curso respecto a los exámenes pues, que vamos a ver en estos pacientes. Entonces vamos a tener que en los primeros 3 días, cuando hay ictericia y elevación de las aminotransferasas, vamos a tener una viremia que va a ser detectable hasta en un 70% de los pacientes y una detección de IgM e IgG de aproximadamente el 60% de los pacientes en esta etapa. Al final de la primera semana, cuando se da el pico de la elevación de las aminotransferasas, de la ALT principalmente, la viremia, la IgM e IgG van a estar presentes hasta en un 90% de los pacientes. Posteriormente ya se va a estar dando la etapa de la excreción fecal, que va a estar presente hasta 4 semanas después de que haya iniciado la enfermedad. A las 6 semanas desde el inicio, la ALT pues ya se va a situar en unos niveles que van a ser normales, la viremia va a desaparecer, la IgM puede persistir aquí positiva en en un tercio de los pacientes, y la IgG en casi todos los pacientes pues ya va a persistir, al igual que sucedía en la hepatitis A. Y la IgM va a volverse indetectable en la mayoría de los pacientes después de los 3 a 8 meses de haberse desarrollado la enfermedad. El tratamiento en ellos, entonces, al igual que como lo mencionábamos en las anteriores, pues está primero el desarrollo del tratamiento de apoyo con la hidratación, con los antieméticos, con el reposo. Y cuando sea solamente una infección aguda y que no tiene el paciente factores de riesgo, como por ejemplo una hepatopatía crónica previa, solo se da el manejo de apoyo. En las formas crónicas, en las formas agudas graves o con manifestaciones extrahepáticas importantes o que ya tengan, como lo mencioné, una hepatopatía de base, va a darse entonces un ciclo de ribavirina por al menos 3 meses a una dosis de 15 miligramos por kilo por día, lo que ha evidenciado en los estudios es que esto va a evitar el requerimiento de trasplante hepático en los pacientes que han presentado esta infección. Y lo otro es que en esto se va a hacer un control mensual con PCR
y 3 a 6 meses tras acabar la terapia para comprobar la respuesta viral sostenida que se haya tenido después de haber dado el tratamiento inicial indicado. La prevención entonces va a estar dada, al igual que en la hepatitis A, por la higiene pues, de manos en pacientes que tengan contactos con alimentos o con personas que no tengan control de esfínteres, evitar el consumo de alimentos que puedan estar contaminados, en especial el agua potable también en estos pacientes, la detección universal pues, de este virus en el plasma y en los derivados que se vayan a transfundir a otros pacientes y la implementación de vacunas. Aquí no tenemos disponible pues, ninguna vacunación hasta este momento para este virus, sin embargo encontré que en personas entre 16 y 65 años en China sí ya tienen desarrollada una vacuna que se llama Ecolin, la cual está esquematizada para dar 3 dosis intramusculares a los 0, 1 y 6 meses de edad. Como lo menciono, pues hasta este momento no lo tenemos disponible, tampoco lo encontré disponible en Latinoamérica. El único lugar donde sí lo encontré y que ya estaba aprobada era pues en este país, en China. Y ya en cuanto a la prevención en general, entonces vamos a tener que, tenemos pues esta estrategia para la eliminación de la hepatitis viral desde el 2016 hasta el 2030 en especial, aquí la mencionan hasta el 2021, la cual va a abarcar los 5 tipos pues de virus de hepatitis que ya acabamos de hablar ahorita, con un enfoque particular en hepatitis B y C, porque como ya vimos son los que nos van a generar una mayor mortalidad y una mayor hepatopatía crónica pues en estos pacientes. Lo que evidenciamos aquí es que hasta el 2020 se había dado una reducción del 30% en estos pacientes de las infecciones y en un 10% de la mortalidad que se estaban generando. La meta es lograr una reducción del 90% de las nuevas infecciones o de la transmisión y un 65% de las muertes que se han destacado hasta este momento. Entonces, lo que se busca entonces hasta el 2030 es precisamente eso, disminuir o tratar de erradicar o disminuir pues significativamente todas estas infecciones y mortalidades asociadas con el virus de hepatitis, con la infección por el virus de hepatitis. Y las metas buscan reducir entonces la hepatitis crónica de 6 a 10 millones de casos actuales a que sean 0.9 millones de infecciones para el 2030 y las muertes anuales por hepatitis crónica de 1.4 millones a menos de 0.5 millones para el 2030. Y esta pues ya aquí los dejo con una campaña que es la que ha desarrollado la OMS y la OPS, que es para evitar o concientizar pues a la población sobre la prevención y la vacunación contra las que tenemos pues disponibles de la hepatitis y principalmente pues en estos tiempos de COVID. Muchas gracias, eso es lo que tenía para hoy para mostrarles.